de ley que han presentado y con la exposición que hiciera la asambleísta Vilma Andrade sobre las MIPYMES, aunque tengo un par de observaciones que voy a empezar con usted a incluirlas. En el proyecto de ley presentado, el proyecto de ley orgánico de pago a tiempo para las MIPYMES, proyecto que ha sido analizado y como los mismos miembros de la comisión a través de su vicepresidenta nos ha hecho conocer en una exposición clara, es importante establecer lo que han hecho y lo que se consideran las MIPYMES. La microempresa de 1 a 9 trabajadores con ingresos o ventas o un valor de ventas, 1 a 9 trabajadores y estos ingresos brutos, es decir, antes de la deducción de impuestos y antes de la deducción de todos sus gastos de $100,000. Es decir, que después de todo eso les queda muchísimo menos. Las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores, ingresos brutos o ventas, valor en ventas de 100,001 a 1,000,000, y la mediana empresa de 50 a 199 trabajadores con ingresos brutos o valor en ventas de 1,000,001 a 5 millones. Según los datos del INEC del 2016, como lo refería también la señora vicepresidenta de esta comisión, hay 843,745 MIPYMES, es decir, que corresponden a un 99.5% del total de las empresas registradas, es decir, 839,526 MIPYMES. Y el 0.5% son las grandes empresas, 4,219, que tienen más de 200 empleados y que obviamente tienen un valor en ventas o ingresos brutos de más de 5 millones. Esas son las grandes compañías. Esas son a las que debieron ir los impuestos y no a las personas a las que fueron dirigidas con la reducción de sus gastos personales a $5,000, como se puso, y a $1,000, ¿verdad? A estas grandes empresas, a estas grandes compañías es que debieron ir los impuestos de la ley de carácter económico urgente que pasó entre gallos y medias noches cuando nos opusimos y quisimos su archivo. En el artículo 2 dice que van a ser, que estas son calificadas incluso por el Servicio de Rentas Internas, según la definición establecida por el Código Orgánico de la Producción, es decir, que no hay ningún ocultamiento y que va a regular la relación contractual de estas grandes empresas con quienes se encuentran en desventaja económica. Totalmente, así sea el propio Estado. En el artículo 3, que hablan de del tiempo de pago de 45 y 30 días, 45 días a partir del primer año y 30 días a partir del segundo, con la respectiva emisión de la factura o lo que fuera primero, desde la fecha de recepción de la mercancía o la terminación de la prestación de los servicios. Hay que, decían, ver por la indemnización del artículo 4 que incurran en mora, el pronunciamiento de la Contraloría, hablaba la asambleísta Arias, que debería esperarse por el pronunciamiento de la Contraloría, porque eran empresas públicas y podía significar más gastos para el Estado. El Estado les debe a las MIPYMES y, como bien lo señalaba en las diapositivas, las microempresas 90.89, la pequeña empresa el 7%, la mediana empresa el 1.62 y las grandes empresas el 0.49 o 0.5, como le he indicado.
El empleo por tamaño de las empresas. Mire usted, las MIPYMES resulta ser que son las que más empleo dan. Es decir, los que forman parte de la clase media, como siempre, que es la que sostiene este país, dan el 60.46%, mientras que las grandes empresas, que son las que deberían sostener este país porque son las que más ganancia tienen, solo dan el 39.54%, pero sin embargo a ellos son los que más beneficio les da esa ley de carácter económico urgente, que era para ayudar a la clase pobre, son las que menos empleo dan. La participación en ventas según el tamaño de la empresa, ya vimos que la microempresa el 1%, la pequeña empresa el 16%, la mediana empresa el 11%, y la participación en ventas de las grandes empresas el 72%. Mire el tamaño, ¿no?, de la diferencia grosera, y menos trabajo dan. Y los problemas de las MIPYMES, ¿cómo pagan a sus empleados? ¿Cómo pagan a los empleados los que más trabajo dan? Porque no tienen cómo, ya que no les pagan. Los pagos retrasados que afectan su estabilidad, efectivamente, y comienzan a cerrar y tener que despedir empleados y ni siquiera tienen para el pago de sus liquidaciones. Los demandan porque sabemos que finalmente el representante legal es el que debe cargar con esto. La falta de liquidez y ocurren a financiamientos costosos, a préstamos informales y también a préstamos con la banca donde les cobran, ya sabemos, intereses que los ahogan y terminan por cerrar. Las que más trabajo dan. Los problemas de las MIPYMES, se estima que las microempresas podrían resistir sin efectivo, que es lo que les pasa, 17 días. Las pequeñas 31 y las medianas 32. Ni un mes y cierran. Y preguntaban y decían que hay que esperar el pronunciamiento de la Contraloría. Revisaba la ley orgánica de la Contraloría del Estado y en el artículo 31 dice cuáles son las funciones y atribuciones y establece que la Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución, el numeral 17 dice llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos que celebran las instituciones del sector público en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad contratante. ¿Cómo no van a ser las MIPYMES contratistas fallidos al final de todo si no hay quien les pague? ¿Cómo no van a terminar como contratistas fallidos o incumplidos si no van a poder terminar la obra para la que fueron contratados, si no les pagan las facturas que presentan a las empresas públicas, ¿verdad? Van a terminar como contratistas fallidos, 5 años sin poder contratar con el Estado. Estas MIPYMES, culpa de ellas en estos casos donde no les paguen las facturas, en estos casos donde no les paguen las facturas, no tienen cómo terminar una obra si no les pagan la primera factura, si no les pagan la segunda. ¿Cómo termina? ¿Cómo concluye? Los declararán contratistas incumplidos o fallidos. En el numeral 28 del mismo artículo 31 dice que la Contraloría deberá realizar el seguimiento y control continuo de las obras públicas en sus diferentes fases o etapas o en cada una de ellas hasta su ejecución total, de los ingresos, de los gastos e inversiones, de la utilización de recursos, de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público y que tal clase de control por ningún concepto constituirá participación o autorización de los actos administrativos de los cuales son de responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen. Es decir, son responsabilidad de quienes deben pagar y no lo hacen. Sobre el reglamento a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para ver si debían o no debían pagar intereses. Está en el artículo 84 que los valores contenidos en los documentos originados de los actos que a continuación se señalan devengarán intereses calculados a la tasa máxima de interés convencional que establezca la institución legalmente competente para hacerlo. 1.
en resoluciones confirmatorias y ejecutoriadas expedidas por la Contraloría General del Estado desde la fecha en que se ocasionó el perjuicio hasta el momento de la recaudación. Si el perjuicio se lo han ocasionado a las MIPYMES, tienen que generar intereses, porque no puede ser que el Estado sí cobre intereses a todos y cada uno de los que no cumplen con el Estado, los coactiven, les quiten sus bienes, les cobren intereses que no pueden pagar, incluso a los estudiantes que les estaban cobrando y que se aprobó la ley hace unos días atrás. Sí, les cobren intereses el Estado, pero el Estado se demore el tiempo que quiera con ellos, los quiebren, los declaren contratistas fallidos, no puedan trabajar por 5 años, pero el Estado no cumpla con intereses. Aquí lo dice, porque no define excepto el Estado. No, dice que tienen que ser desde las resoluciones confirmatorias y ejecutoriadas expedidas por la Contraloría. Si la Contraloría dice que el que no ha pagado es el Estado, tiene que pagar intereses. Ahí está la respuesta de una vez. Y en el numeral 5 del mismo artículo 84 de este reglamento del sistema, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dice en el numeral 5, en las multas, desde la fecha de notificación hasta la fecha de pago. Sí, sí deben pagar intereses, es lo justo para quien no cumple su obligación. En el numeral 27 dice de la disponibilidad de fondos y es en el numeral 27 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que la certificación de la disponibilidad de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratación Pública. Para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar, y eso lo sabemos todos, la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación, para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo. Se admite la posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios oferentes o por inversionistas, organizaciones estatales, etc. En el penúltimo inciso, en cualquiera de los casos previstos se deberá emitir la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el plan anual de contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al director financiero de la entidad contratante o a quien haga a su vez. La certificación incluirá la información relacionada con partidas presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto y se conferirá por medios electrónicos de manera preferente y de no ser posible se emitirán por medios físicos. Es decir, que el Estado tiene la obligación de decir antes de la contratación tengo la partida presupuestaria presente o futura e inclusive dejar para un contrato complementario una parte del mismo. El Estado no puede decir después, no, lo siento, ya no tengo cómo pagarte porque es su obligación antes de la contratación. Y si no, sí, como he leído los artículos anteriores de la propia Ley Orgánica del Sistema de Contratación, del Reglamento de Contratación Pública, tiene que pagar intereses. Según la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado, dentro de sus funciones, una vez que haya sido certificada, una vez que se encuentre ya ejecutoriado, tienen que pagar intereses. No excluye al Estado en ningún momento. Así es que sí, tienen que pagarle intereses porque no pueden quebrar a las MIPYMES que quieren trabajar y que cumplen y que son las que más trabajo dan, a excepción de las grandes empresas que deben contribuir con el país y que menos trabajo dan. Ellos sí tienen que ser a los que se les cumpla en el tiempo que está establecido aquí, así es que estoy a favor totalmente de eso y no se requiere pronunciamiento de la Contraloría porque ya está en sus leyes orgánicas. En cuanto al artículo 4 sobre el proceso judicial que está al final, les quiero hacer una observación
previo a establecer el proceso judicial debería indicarse que pueden aplicarse dos formas de cobrar la indemnización que corresponda según sea la elección del deudor y que no conste especificado previamente en el contrato. Uno, el proceso judicial tal cual está especificado, y dos, que podrá someterse al arbitraje, que también lo estaba señalando otra compañera asambleísta, y que será la elección de los árbitros según la norma o que podrá establecerse en el contrato respectivo si se establece la cláusula de arbitraje. En cuanto al artículo 6, dice que hay una forma como muy ambigua de decir o a la norma especial aplicable para el caso, y si estamos hablando del incumplimiento, esto debería ser un poco más explícito porque el derecho sancionador se caracteriza justamente por ser expreso, además de que hay un error ortográfico que dice de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y dice proceso y debería ser procesos disciplinarios. En general, como hemos visto, las MIPYMES tienen todo el derecho al ser justamente de los emprendedores que ponen su capital, que contratan a la mayor cantidad de personas en este país dándoles empleo, que son, como vemos, de las personas de clase media que con esfuerzo, trabajo y dedicación pueden llegar a crecer dando empleo en el Ecuador, siendo de las que siempre arriman el hombro en este país y de las que lo mantienen. No pueden ser castigadas, terminando a un mes sin liquidez, quebradas, mientras que las grandes empresas que menos trabajo dan y que representan solo el 0.5%, queden felices y dentro de las contrataciones también se aprovechen de las MIPYMES para no cobrarles y solo se les quiera poner a ellas, porque dentro de las grandes empresas también está el Estado. Por eso es que después no tienen dinero, como en el Ministerio de Salud, para atender a los enfermos, sobre todo a los enfermos catastróficos que tienen doble vulnerabilidad, y a los que les dicen, hasta tal fecha te presto el BIPAP y anda a comprarlo tú, a una persona que no tiene el más mínimo recurso, una mamá soltera. Y si no, tienes que volver a intubar a tu hija y va a bajarle todo el progreso que tiene con el BIPAP que le han prestado una institución de servicio público, un hospital público que está bajo el mando del Ministerio de Salud, así como otros casos de niños que están con enfermedades catastróficas que andan de hospital en hospital y que ni siquiera le dan el diagnóstico y que le dicen, ¿por qué mejor no se lo lleva fuera del país? Alguien que está en un hospital público, que no tiene recursos, que si los tuviera su hijo en un hospital privado, con un médico privado, no le puede dar un médico esa respuesta. Es obligación, según la Constitución, atenderlo y según la ley orgánica, según la ley de la salud orgánica, tiene obligación el Ministerio de Salud Pública de atenderlo. ¿Y cuál es la respuesta de la ministra de Salud? Es que los prestadores de servicios de salud a los que les compramos se les debe plata, y si se les debe, ¿qué prestador de salud va a querer vender? Esa no es la respuesta que debe dar una ministra de Salud cuando hay niños y enfermos de cáncer que han vuelto a recaer cuando estaban en estado de remisión porque no les compran sus medicinas y hacen un anuncio de que ya las han adquirido, y sin embargo todos los enfermos de cáncer van a ver y dicen, no, esas no son las medicinas que necesitamos. Y los de enfermedades catastróficas también hacen reclamos por todos los medios diciendo, esas no son las medicinas que necesitamos. Entonces, solo para la publicidad dicen, ya las compramos, pero en verdad no son las que necesitan. Entonces, sí, los de las MIPYMES necesitan para seguir dando el servicio, como vimos en Santo Domingo, que todos los que tenían enfermedades de los riñones necesitaban hacerse las diálisis, y a todos los que el Ministerio de Salud había contratado a proveedores privados no les pagaban durante más de un año para que les puedan hacer las diálisis, y pretendían que todas esas personas viajaran hasta Manabí
para hacerse las diálisis todos los días como deben hacérselas, es decir, 8 horas de viaje en bus público porque son personas pobres, hacerse una diálisis que dura muchísimas horas para regresar otra vez, personas que sufren de los riñones, viajando en transporte público, totalmente ilógico, totalmente injusto, totalmente irresponsable por parte del Estado darles una respuesta como esas. Y se obtuvo la carta del ministerio diciéndole ya les vamos a pagar y aún nada, no les paga. Entonces, ¿cómo no van a tener derecho a que se les cobre una indemnización, a que les paguen una indemnización o a que cobren intereses si la misma ley lo establece? Gracias, señora presidenta. Me enviaré mis observaciones por escrito también. Participación.